vamos a trabajar con sales básicas. Las sales ácidas, ya las habíamos visto, eran aquellas donde nosotros dejábamos hidrógenos en la sal. En el caso de una sal básica, lo que dejamos son oxidrilos en la sal, es decir, no todos los oxidrilos se combinan con hidrógeno para formar algo. Entonces, evidentemente que para poder formar una sal básica tengo que tener un hidróxido que tenga más de un oxidrilo. Yo voy a tomar, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Vamos a seguir manteniendo el mismo criterio de usar los mismos colores para todo. Le vamos a sumar, en este caso voy a sumar el hidróxido férrico, voy a usar directamente el verde para el oxidrilo y vamos a hacer la sal. Si esta sal fuera una sal neutra, nosotros lo que haríamos era cruzar el 2 acá y el 3 ahí. Pero como esta es una sal básica, antes de armar el agua, vamos a colocar el metal. Tengo 3 oxidrilos, lo cual quiere decir que puedo dejar o 1 o 2 oxidrilos en la sal. En este caso voy a empezar dejando un oxidrilo y el sulfato más agua. Ahora, una vez que dejé acá, ahí sí voy a ver que de los 3 oxidrilos que tenía, 2 quedan para formar agua y 1 queda en la sal. Cuando llegamos a esta instancia, ¿qué nos fijamos? Tengo 2 hidrógenos, 2 oxidrilos, no hace falta cruzar nada, me quedan directamente 2 aguas. Ahí tengo la primera sal, la más fácil, la que no requiere cruzar ningún número. ¿Cómo se va a llamar? Quizá lo más complicado sea la nomenclatura. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar sulfato, en la tradicional, sulfato básico, férrico, básico porque dejé un oxidrilo. En la otra voy a nombrar la atomicidad del oxidrilo monohidroxi, hidroxi viene de hidroxilo, hidroxi u oxidrilo es lo mismo, monohidroxi y después la nomenclatura normal, tetraoxo, sulfato 6 de hierro. Esa sería la primera nomenclatura de grupal. La segunda va a ser hidroxi, sulfato 6 de hierro 3. Esta es la más fácil en cuanto a la nomenclatura porque nos queda un solo oxidrilo en la sal. Vamos a ver qué pasa cuando tengamos 2 oxidrilos en una sal bibásica. Veamos ahora cuando en lugar de dejar un oxidrilo en la sal, vamos a querer dejar 2 oxidrilos. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar hierro. Voy a dejar 2 oxidrilos en la sal, el sulfato más el agua. De los 3 oxidrilos que yo tenía aquí, ahora para formar agua me queda uno solo, porque los otros 2 quedaron acá. Ahí sí hacemos lo mismo que hacíamos para una sal neutra. Tengo 2 hidrógenos y un solo oxidrilo, tengo que colocar este 2 acá para lograr los 2 oxidrilos que con 2 hidrógenos me va a formar 2 aguas. Cuidado acá, este 2 no solo me va a afectar al hierro, va a abarcar al hierro y a los oxidrilos que dejé en la sal, de manera que esto va a quedar así con un 2 ahí abajo. Este número que ustedes colocan adelante del hidróxido abarca tanto al metal como a los oxidrilos que quedaron en la sal. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Si lo nombramos desde el punto de vista de la tradicional, esto va a ser sulfato bibásico
férrico. El tema es la primera nomenclatura de IUPAC, porque tenemos que tener en cuenta, por un lado, este prefijo, por otro lado, que hay dos oxidrilos en la sal. ¿Cómo se va a llamar? Empezamos por el que tenemos afuera, como ya hacíamos con las otras sales. Va a ser bis, corchete, porque me va a abarcar todo el resto de esta primera parte, dihidroxi, dihidroxi, tetraoxo, sulfato 6 de hierro. O, lo que es lo mismo, dihidroxi sulfato 6 de hierro 3. Estas son las dos únicas sales básicas que podemos hacer con el hidróxido férrico, porque uno de los oxidrilos sí o sí nos tiene que quedar para formar agua. Lo importante acá es tener en cuenta el balanceo correcto de la reacción, tanto en lo que tiene que ver con la sal como la cantidad de aguas que obtuvieron a partir de la reacción.